Buenos días. Para comenzar esta tercera conferencia del ciclo de arquitectura de otoño de este curso 2018-2019, me gustaría comenzar dando la bienvenida a Héctor Mendoza y agradecerle que haya venido desde Barcelona para impartir esta conferencia. Héctor, para quienes no le conozcáis, es socio fundador del Estudio de Arquitectura Mendoza Partida, con sede en Barcelona. Él y Mara Partida aunan la práctica profesional con la investigación y la docencia como profesores en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña desde el año 2008, en los departamentos de representación arquitectónica en el caso de Héctor y de proyectos en el caso de Mara. Se forman en su lugar de origen, en Guadalajara, en México, y completan sus estudios en la A de Londres y posteriormente en la UPC en Barcelona. Héctor es profesor invitado en diferentes universidades internacionales, en Missouri, en Estados Unidos, en Ciudad Juárez, en México, o en Hangzhou, en la Escuela de Arquitectura del profesor Guangxu en China. Su trayectoria se centra principalmente en el proyecto de equipamientos y de vivienda, a los que acceden sobre todo a través de concursos. Estos concursos les aportan premios en proyectos de ordenación urbana, como un premio Europan en el año 2006 en Göteborg, en Suecia, y también en proyectos para bibliotecas, para museos, centros de arte, en ciudades como Tartu, en Estonia, en el año 2011, Kristiansand, en Noruega, en 2016, en Ciudad de México, o en Ljubljana, en Eslovenia, en este año, en 2018, y también en España, con proyectos como el Centro Cultural de Málaga, que ganaron el año pasado, en 2017, y un último concurso ganado este año 2018 para el Archivo de la Ciudad de Barcelona. El tono gráfico de estos concursos se mantiene un poco con la misma identidad en su obra, en obras como la Fundación de Arte de Manta, en Finlandia, que se construyó en el año 2014, y en España, en obras como el Auditorio Municipal de Lucena, en Córdoba, o el Centro Cultural de Lorca, en Granada, que les han reportado numerosos premios. Sin más, doy paso a Héctor. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias, Noelia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Escuela de Arquitectura por invitarnos. La verdad es que es un placer poder salir del despacho y poder enfrentarte a este tipo de situaciones que, para mí, más que yo venir y decir cosas, me gustaría que fuera un intercambio. O sea, que sentirse con toda la confianza de preguntar, si tienen dudas, cualquier cosa, con toda confianza, ¿vale? Quiero agradecer en nombre también de Mara, mi socia, que le hubiera gustado estar aquí. La verdad es que el performance en completo somos los dos juntos, ¿no? Desde que estudiamos en México, como decía Noelia, y hemos tenido una trayectoria bastante paralela o simultánea, ¿no? Y esta charla de hoy, en algunos diálogos que teníamos previos a la charla con Noelia principalmente, hablábamos de la aproximación al proyecto a través del concurso, ¿no? Que es una cosa que nos caracteriza a nosotros como despacho. Quisiera, un breve anuncio. Las imágenes son en realidad un poco más, menos alargadas. Hay un problema del monitor, pero no pasa nada. He querido mostrar estos dos puntos. En azul está México, nuestro país de origen, de Mara y mío, y en naranja, está Barcelona, está España, y nosotros decidimos, fue por causas del destino, que nos quedamos en España después de hacer el doctorado, que acabamos en el 2005, que la misma semana que entregábamos la tesis doctoral, que la defendíamos, Mara un martes, yo un jueves, el sábado estábamos en Granada presentando el concurso del Centro García Lorca frente a Moneo y Campo Baeza. O sea, todo la misma semana. Eso es muy típico de los arquitectos. Se te junta todo en una semana, en un periodo, y
es como muy, muy dinámico. Entonces, ganamos ese concurso y nos quedamos en España, ¿vale? Una de las razones por las que nos quedamos, además de haber ganado ese concurso, es la posibilidad de acceder a los proyectos, a la obra pública a través de los concursos, cosa que en México no hay tanta cultura de concurso, las cosas se dan más bien por encargo directo, a dedo, como se dice coloquialmente, o últimamente sí ha mejorado un poco la situación, pero no hay tanta cultura como en Europa. Y bueno, este mapa es el negativo de los concursos que hemos perdido. Realmente son los que hemos ganado, pero si dibujáramos el mapa de los concursos que hemos perdido estaría todo manchado, ¿vale? En realidad, para ganar un concurso tenemos que hacer muchísimo. O sea, realmente tenemos en el cajón desastre o de desastre, muchos dibujos, muchos concursos que no han pasado más allá. Pero hemos tenido la fortuna de ganar algunos que han tenido bastante relevancia y han podido mantener la trayectoria del despacho desde el 2015 hasta la fecha. Un breve paréntesis, nacimos como MXSI porque teníamos un socio que era esloveno, y era MX México, SI Eslovenia. Ahora el socio no está con nosotros y hemos decidido llamarlo simplemente Mendoza Partida, ¿no? Para hablar un poco de la trayectoria académica, algo que nos caracteriza mucho a Mara y a mí es la relación entre la escuela, los estudios y la práctica. Y algo que caracterizaba, bueno, porque estábamos trabajando desde que estudiábamos y cuando ya estábamos trabajando profesionalmente también seguíamos estudiando o ahora combinándolo con la docencia o la investigación. Bueno, esta es la casa de Luis Barragán, la casa estudio, que la traigo aquí como para sentar un bagaje de lo que se enseñaba en la escuela donde nosotros estudiamos en esa época. Todo giraba alrededor de Luis Barragán, ¿vale? Entonces, una arquitectura muy local, muy basada en lo tradicional, las tradiciones mexicanas, muy basada en un material del sitio, muy mexicano. Cuando hicimos el máster de arquitectura y urbanismo en la EA era totalmente diferente. Fue como una revolución en nuestras cabezas y, bueno, de acercarte a textos que nunca me hubiera imaginado que iba a leer o hacer geometrías que nunca me había enfrentado, ¿no? Entonces era un desprenderte de una manera de hacer y estar abierto a aprender nuevas maneras de hacer. Es una cosa que también caracteriza mucho nuestro despacho. Y después de ese máster que hicimos en Londres, nos fuimos a Barcelona a hacer el doctorado y volvimos un poco a los orígenes, pero siempre nos quedamos en esta línea. Ahí traigo esta imagen que es del artista Matthias Geritz, es un artista alemán que emigró a México, y la tesis doctoral de Mara iba sobre la relación entre arte y arquitectura entre Matthias Geritz y Luis Barragán. Y mi tesis doctoral iba sobre la primera escuela de arquitectura en Guadalajara, la ciudad donde nosotros estudiamos, donde el profesor de educación visual o plástica era precisamente Matthias Geritz. Matthias Geritz llegó a México a través de esta escuela de arquitectura que estudié yo en mi tesis doctoral. Y Matthias Geritz influyó mucho a todos los arquitectos en México y obviamente no fuimos la excepción, ¿no? Entonces la manera de aproximarse a la arquitectura, de ser creativos, de ser inventivos en cada una de las situaciones que nos afrontamos, es una manera de hacer que nos caracteriza a nosotros como despacho o como arquitectos, ¿no? Para no enrollarme mucho, he hecho una selección de 4 proyectos para profundizar un poquito más. Son todos ellos concursos internacionales abiertos. He escogido 2 que están construidos, 2 de ellos están construidos, y otros 2 que uno está sobre la mesa ahora mismo en el despacho y otro está en obra, ¿no? Un poco para ver como una sección transversal de lo que podría definirnos a nosotros como despacho, ¿no? Esta imagen de Solevit nos gusta mucho por estas 2 líneas que van paralelas y se van solapando, ¿no? Siempre hay como un diálogo, un acuerdo entre diferentes
temas que van siendo recurrentes a la manera de a la hora de trabajar en el despacho, ¿no? La relación entre la estructura del espacio, el individuo y la ciudad, el interior y el exterior. Bueno, siempre hay como una posibilidad de encontrar un acuerdo, un punto intermedio entre dos situaciones, ¿no? Entonces esta imagen es lo que significa para nosotros. Y bueno, el primer proyecto que quería mostrarles es el Centro Federico García Lorca en Granada. Para los que habéis estado en Granada seguramente lo reconocerán. Por un lado está la parte, el albaicín, con un tejido muy diferente, y tenemos la parte más española, más del centro histórico de Granada, que vemos qué tan fuerte, qué tan potente es la catedral en el tejido histórico frente a otro grano de tejido urbano que es mucho más delicado, ¿no? También se pueden ver los espacios públicos y podemos ver cómo el tamaño de la catedral es casi tan grande o más grande que un propio espacio público de ahí. El solar donde se desarrolló el concurso es en la antigua Romanilla. Antiguamente había un mercado aquí. Esta es la Plaza de la Romanilla y claro, es muy imponente la relación que tiene la catedral y sobre todo la torre con el propio solar. Digamos que la torre es casi del tamaño del solar que tenemos. Y durante estos proyectos que les mostraré, hablaré de las estrategias o algunos puntos relevantes de las intervenciones que hacemos, ¿no? En este caso se podría sintetizar la intervención en tres escalas principalmente. Una de ellas es a nivel de tejido, a nivel de cubiertas, en lo que antes era un vacío, nosotros lo hemos regenerado como si fuera un injerto, como si fueran las piezas de rompecabezas que faltaban, ¿no? Ese sería el tejido urbano, y a nivel de cubierta esta geometría quebrada dialoga con el tejido colindante, ¿no? Y al interior lo que hemos resuelto, los espacios, los programas mayores, que sería auditorio, sala de exposiciones, talleres, estarían en las plantas baja y sótano. En cambio arriba habíamos decidido poner el programa que tiene una escala más menuda, ¿no? Que incluso intervenida o interceptada por esta secuencia o esta serie de patios, y que tiene una visión, un diálogo directo con los tejados del centro de Granada. Esa sería la primera estrategia, y la otra sería quizá la más importante, que sería a nivel de espacio público o de planta baja, ¿no? En este dibujo que está aquí, un poco a lo cutre diría yo, emulando aquel plano de Noli, ¿no? Donde se dibujan todas las plantas bajas como si fueran parte del espacio público, y podemos ver lo que decía anteriormente, ¿no? Que la Catedral de Granada tiene una gran escala. Incluso el espacio, las luces que hay entre los pilares son a veces más grandes que los mismos patios que hay en los centros de las manzanas, ¿no? Y la propuesta que nosotros hacíamos a nivel de espacio público o planta baja fue liberar todo el programa o todos los elementos tectónicos de tal manera que la plaza de la Romanilla se filtrara hacia el interior y conectara con la callejuela de atrás y un pasaje que hay por aquí, ¿no? Digamos que el vestíbulo del edificio es una extensión del propio espacio público, ¿no? Este sería una vista, digamos, desde el foyer. Nosotros lo llamamos el pasaje vestíbulo, y que tiene un diálogo directo con este objeto tan omnipresente que sería la torre de catedral, ¿no? Entonces, la manera de relacionarnos con el espacio público es a través del umbral, que en vez de haber solamente una puerta, lo que hacemos es un espacio muy extendido en el cual suceden, ahora lo veremos, una serie de situaciones. El solar que teníamos tenía una geometría muy complicada, y los programas como el auditorio necesitaba una configuración más regular. Entonces ubicamos la pieza más grande, que era el auditorio, en una zona. En esa zona de aquí dedicamos a la cafetería y la tienda,
que a nivel programático también se conecta con las actividades de mercado o de cafeterías que hay en la misma Plaza de la Romanilla, y liberábamos estas esquinas de estas dos cajas, ¿no? Digamos que aquí sería la caja del auditorio, esta sería la caja de la cafetería y la tienda. Liberábamos estas esquinas, tanto esta de aquí como esta de aquí, para que el espacio público fluyera, ¿no? Y esto se consigue a través de dos cajas de hormigón, ¿vale? Y esto es lo que se llama la viga trípode, y esta es la viga muro, que es un sistema como solidario, ¿no? Esto, en vez de, si le quitas las patas o esta esquina, tiende a caerse, pero en cambio se extiende este muro y viene y se apoya en esta pata de aquí. Lo mismo de aquí, esto se extiende y viene y se apoya en este muro de acá, ¿no? Es una situación simbiótica entre la estructura y el espacio, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, esta foto, aquí está el auditorio cerrado, pero estas puertas se corren y podemos ver cómo el espacio interior del auditorio puede extenderse al vestíbulo y a su vez revertirse y regresarse a lo que sería la plaza, ¿no? Aquí está el auditorio, que son las gradas extensibles, que se pueden, bueno, ya saben, configurar de diferentes maneras, pero lo interesante aquí sería cómo siempre puedes llegar a tener una relación con el foyer y a la vez con la plaza, ¿no? Y la tercera estrategia sería a nivel de sección, ¿no? Hemos hablado de la planta de cubiertas, hemos hablado de la planta baja, y aquí sería cómo podemos graduar el espacio exterior hacia un ambiente un poco más interior, ¿no? Y aquí es donde había uno de los retos más importantes. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está el límite entre el interior y el exterior? Si lo define la arista de la primer cornisa, o si lo define la puerta, que al final lo hemos tenido que poner por un tema climático aquí, aunque en concurso en un principio era un pasaje totalmente abierto, o la geometría va bajando hasta que llega a un punto más de escala más graduada, más íntima, y luego se vuelve a abrir el espacio, ¿no? Esta sería una visión, una vista que el fotógrafo lo hizo especialmente para nosotros, porque realmente no se entiende de ninguna otra manera, pero es una vista muy picada de esta viga muro, donde se pueden ver estos espacios que en sección íbamos haciendo. Anteriormente explicaba estas dos cajas. Lo interesante también es que estas vigas que unen van haciendo de cubierta y conectando una caja con la otra. El programa que hay en las plantas segundas y tercera también se van conectando a través de estas vigas puente, ¿no? Digamos que las cubiertas son autoportantes, pero también son estructuralmente solidarias para aguantar los pesos, y también sirven esta serie de geometría que va escalándose hacia abajo para ir bañando de luz hacia el interior. Recordemos que es un centro de manzana donde la superficie de fachada era muy limitada, no había tantas posibilidades de hacer ventanas o muros cortinas, entonces la luz teníamos que captarla de arriba, ¿no? del cielo. Esta sería la visión ya una vez pasada la viga muro y cómo sería propiamente el foyer de la entrada al auditorio. Esa sería una visión de aquel pasaje que mostraba cuando la planta situación, que se extiende hasta la calle, o ese sería el callejón que nos obligaban a retirarnos de las construcciones existentes, ¿no? De tal manera que se quedaba un pasaje y conecta nuevamente con la Plaza La Romanilla. Y este elemento, este objeto omnipresente, como lo llamamos nosotros, que es la torre de catedral, siempre puede ser observada también desde los espacios interiores, ¿no? Este sería la biblioteca. En aquel entonces no estaban los libros, ahora ya el acervo de Federico ha llegado a su casa recientemente, hace unos meses, y poco a poco se ha ido poblando con la documentación de la Fundación García Lorca, ¿no? Cuando tenemos oportunidad de trabajar los proyectos hasta el detalle, que es la mayoría o la mayoría donde nos dejan, así como tenemos interés en incidir en la parte estructural o en la parte urbana, también nos interesa la parte de la textura, la parte de la materia, ¿no?
Y aquí era un reto especial porque estructuralmente habíamos propuesto hormigón y hormigón armado en un centro histórico, en un entorno tan sensible como sería Granada, no estaba del todo bien visto. De hecho, si tú lees la normativa de Granada, te sugieren que no uses hormigón. Claro, como es un edificio singular, a veces te permiten según qué cosas, ¿no? Pero para nosotros era un reto que un material tan sólido pudiera ser percibido de una manera un poco más suave, más próxima, ¿no? Por eso traemos la imagen del Cupido de Rossetti, como una piedra que puede ser tan dura puede hablar de cualidades materiales como la transparencia, como si fuera un propio velo, ¿no? Entonces, ese es el reto que quisimos transportar a la materia del hormigón armado, y por eso le aplicamos estas texturas, estas estrías, y utilizamos material de la zona como mármol de Macael, bueno, no es de la zona, pero es muy más cerca, mármoles nacionales, cuarzo, y después un chorro de arena para sacarle la textura lechosa que siempre queda del hormigón cuando lo desencofra, de tal manera que tiene una textura que si lo tocas es diferente a que si tocas un hormigón recién desencofrado, ¿no? Esa es una de las pequeñas investigaciones que quisimos hacer a nivel material en este edificio, ¿vale? El siguiente proyecto, ahora cambiamos radialmente de contexto, es un proyecto en Finlandia, y quisiera contextualizar un poco. Estamos en el 2011, recuerden que el 2008 empezó una crisis y en el 2011 ya estábamos totalmente de cabeza dentro de la crisis, ¿no? Muchos arquitectos habían vivido de obra privada, de viviendas, y fueron los programas que se empezaron a cancelar primero, ¿no? Alguna obra pública se seguía concursando por ahí del 2010, 2011, pero cada concurso que nos presentábamos, si antes lo hacíamos contra 40, contra 80, contra 120, el último concurso que hicimos en el 2011, antes que ya llegaban a ser 180, ¿no? 180. Entonces ya es muy difícil. Digamos que los arquitectos que estaban entretenidos con vivienda, pues empezaron a hacer obra pública y la cosa estaba más competida, ¿no? Entonces salió este concurso, cuando vimos esta imagen, que estaba en la página web de la Fundación Serlachius, la verdad es que nos enamoró. Dijimos, wow, sería un sueño, ¿sí? Como estábamos casi pues un poco de guasa en el despacho. Sí, sería maravilloso hacer un concurso así. Y le hace, hagámoslo porque está en un lugar muy remoto. Estábamos casi seguros de que nadie iba a participar en ese concurso porque en Finlandia está lejos, eso es lo que pensábamos nosotros. Si vemos, si está aquí Helsinki, que es la parte más sur de Finlandia, que ya está muy al norte, luego había que ir a Tampere y luego había que ir a Manta. O sea, antes de abrir la página del concurso, el programa y ver los metros cuadrados o lo que solicitaban, abrimos el Google Maps para ver qué tan lejos estaba, qué tan remoto era y ver qué tantas posibilidades podíamos tener de competir contra pocas personas. Nuestro gozo en un pozo, porque se presentaron 579 propuestas, tantas que tuvieron que alquilar un hangar para colocar todas las maquetas y todos los paneles. De hecho, hemos hecho algún cálculo de si cada despacho gastó 2 meses de trabajo, no sé, así bajita la mano, 5.000 euros por proyecto, pues casi está el 10% del costo del edificio ahí metido en una derrama energética de creatividad, ¿no? Entonces, realmente nos sentíamos con un compromiso y, bueno, nos sentíamos muy afortunados, también con un compromiso de hacer algo, bueno, en este sentido, pues correcto, ¿no? Y mucha gente nos pregunta, ¿por qué ganan? ¿Por qué ganaron? ¿No? Y nosotros también nos lo preguntamos. O sea, tenemos un ejército de abuelas rezando por nosotros en México, pero también algo habremos hecho, ¿no? Y lo que sí hicimos fue probar todo. O sea, probamos todas las versiones posibles, porque el reto principal de este proyecto era hacer la extensión de un pequeño museo que estaba en esta casita de aquí, que era la casita de
de vacaciones del señor Serlachius, ahí vacacionaba, y cuando el señor Serlachius murió y donó su colección de arte, pues cabía en esta casita. Pero resulta que la Fundación Serlachius invirtió en una compañía de teléfonos muy famosa en Finlandia y vendió todas sus acciones justo antes de que cayera los Nokia. Entonces, digamos que se llenó de un capital importante, y entonces el acervo de arte de una fundación privada pues ha ido creciendo y creciendo, ¿no? Entonces necesitaba hacer un contenedor 8 veces más grande que la antigua casita. Y lo que decía el programa, los requerimientos del concurso, es que esta casita tendría que seguir siendo el protagonista de este paraje, ¿vale? De este paraje paisajístico. Entonces nosotros lo que probamos fue dónde ponerlo. Si la entrada es por aquí, ¿no? Por aquí, dónde ponerlo. Entonces inmediatamente descartamos cualquier elemento que se pudiera poner delante de esto a la hora de entrar. Queríamos que siempre estuviera frente. Hubo, entre las 579 propuestas, hubo unas cuantas que se arriesgaron a ponerlo flotando en el lago, otras que lo hicieron en esta isla que está aquí, y otros que lo hicieron subterráneo. Nosotros pensamos que subterráneo podía ser una buena opción, pero todo el subsuelo es granito, y también si vas a invertir una importante cantidad de dinero, el cliente siempre va a querer que por lo menos se vea. O sea, si lo escondes, si lo hundes, pues no tiene mucho protagonismo. Entonces, casi por descarte de todas las opciones que miramos, lo pusimos detrás o paralelo. De hecho, el concurso se llamaba Parallels, porque había un eje muy marcado entre un jardín, este jardín que está aquí, que está cuidado, mientras todo lo demás es bosque o parque. Aquí hay un jardín más tipo inglés, está la casa y el lago. Entonces está la entrada, la casa, el jardín y el lago. Entonces este eje para nosotros fue la guía para colocar el edificio de esta manera. Aquí se puede ver la imagen, que también utilizábamos estos grandes árboles que ya existen ahí como una especie de barrera, de tal manera que el edificio está puesto en una posición secundaria. Y en sección también es importante porque la zona de la entrada nunca es tan alta como la cornisa de la casa, ¿no? Sin embargo, nos pedían un programa a una altura para exhibiciones de más de 10 metros. Entonces lo que decidimos fue aprovechar la pendiente que llevaba naturalmente el sitio hacia el lago para colocarle el programa de mayor altura, ¿no? De tal manera que frente a la casa era pequeño, se presentaba más bien como un pabellón de ingreso, y hacia el parque donde estaban estos grandes árboles pues ya te puedes presentar un poco más, con más potencia, ¿no? Este edificio, además de que ahora la pantalla está alargada de más, lo que sí que hicimos fue, si estos 110 metros de largo tenían que ser cortados, ¿no? Entonces encontramos una medida, más o menos como la dimensión en planta de la casa, y hicimos estos cortes de tal manera que tú nunca percibieras un edificio tan largo. Entonces aquello que era muy largo se ha cortado en planta, y una ligera curva que aquí casi no se ve, hace el gesto geométrico que vuelve a unir todas las partes. Y el punto más bajo está donde está la casa, ¿no? De tal manera que es como una especie de reverencia o como un gesto que quisimos hacer para darle aún más protagonismo a la casa, ¿no? Aquí sería el edificio se presenta en esta especie de plaza de ingreso como si fuera un pabellón de verano que casi pareciera ser temporal, ¿no? Aunque ya lleva ahí 4 años. Y hacia el parque coincide que es la parte más alta, ¿no? Más con estos árboles que son realmente muy grandes. Y estos serían los cortes, las incisiones que hicimos en el volumen. Aquí un acercamiento más, ¿no? Lo que ven de espejo ha sido un poco sorpresa, ¿no? Realmente los ingenieros de allí nos sugerían que teníamos que proteger de la luz. También los curadores de las exposiciones, si algún día nos enfrentamos a un museo, los curadores son enemigos de la luz,
y nos prohibían casi, bueno, nos pedían que limitáramos el acceso. Entonces encontramos un vidrio que pensamos que iba a ser menos brillante, pero al final hizo este efecto que para una foto está bastante simpático. Bueno, este edificio, ahora ya hay más edificios de madera, pero en el 2011 que ganamos no había edificios tan grandes en Finlandia hechos de madera, ¿vale? A pesar de ser una tradición local, constructiva, Finlandia tenía muy restrictiva la construcción de madera por tema de incendios, ¿no? Había como esta creencia de que la madera no soportaba bien los incendios, cosa que ahora ya se ha demostrado que no. Lo que sí se prohíbe ahora es utilizar brea o elementos inflamables que antes se usaban en la arquitectura tradicional del norte, ahora ya se sustituye por otro tipo de acabados, ¿no? Pero este edificio nos tocó a nosotros empujar un poquillo la industria. Visitamos un montón de fábricas, digamos que teníamos que de cierta manera parametrizar cada una de los marcos que estructuralmente definen espacialmente el edificio. Tenemos algunas luces que superan los 24 metros más hacia el final. Entonces sí teníamos que tener mucho contacto con la industria, ¿no? Siempre acompañados obviamente de un arquitecto local. O sea, nosotros de México viviendo en España, yendo a Finlandia, era todo un reto, ¿no? Todos nos veíamos cuesta arriba. Entonces sí nos apoyamos mucho en un arquitecto local que nos ayudó a todo esto, ¿no? Pero otra cosa interesante en la manera de construir en Finlandia, al menos un edificio así tan grande, es que no puedes construir más que en ciertos meses del año, ¿no? Cuando a partir de mitad del otoño a la primavera, todo está congelado, básicamente. Entonces, hubo un momento en que cuando ya empezaban a traer estos marcos ya prefabricados, mientras estábamos haciendo la cimentación, se estaban en taller fabricando todos estos pilares y estas vigas, que llegaron todos numerados y en esta especie como de pijamas, les digo yo, para protegerlos de algunas lluvias que casi todos los días caen, ¿no? Pero llegó un momento en que nos pilló el mal tiempo y tuvieron que montar una carpa de circo encima bueno, como carpa de circo, ¿no? Una carpa encima del edificio para poder trabajar en la cubierta, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias que nosotros no las teníamos antes, pues nos gusta compartirlas porque nos parece que es parte de lo singular, ¿no? De construir en un país diferente, ¿no? Y bueno, también rescatamos un concepto que se llama la estandarización flexible. Tuvimos la suerte de encontrar al constructor indicado y el personal especializado, ¿no? Aquí yo siempre hablo de este señor que se llama Tony Diamantes, ¿no? Este señor acababa de salir de la cárcel y pasando por Manta en la construcción fue a pedir trabajo, ¿vale? Y lo entrevistaron y cuando se enteraron que había salido de la cárcel dijeron, no, pues ya te llamaré yo, ¿no? Tú no vengas, ¿no? Pero antes de que se fuera de la entrevista le preguntaron que por qué había estado en la cárcel, ¿vale? Y él dijo que había estado en la cárcel porque había robado cajas de seguridad, ¿vale? Entonces el constructor, el encargado de la obra, dijo, este tiene buenas manos, ¿no? Y en realidad el señor tenía muchas ganas de trabajar porque venía saliendo de la cárcel y además tenía mucha capacidad de trabajo con las manos, además de la tradición y el know-how de trabajar en madera. Entonces, cada uno de estos paneles, ¿no? Estos tablones, hay un sistema que se van poniendo. Hemos hecho a rompejuntas y unos ya más estandarizados, donde la idea es que se vean más continuos, pero hay unos, sobre todo a nivel de cornisa, como a nivel de suelo, cuando va bajando el terreno, que tenía que ser uno a uno cortado a mano. Entonces ahí estaba el señor, a menos 25 grados, iba, medía, bajaba, cortaba y luego iba y lo volvía a colocar. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones realmente se necesita suerte, que encuentres a la persona que esté dispuesta a hacerlo y hacerlo con cariño y al final se nota. Otra cosa que aprendimos de la madera, que es un elemento constructivo vivo
uno de los socios del arquitecto local fue profesor de la Aalto University, en el Wood Studio, y él decía que la madera era el peor material constructivo que existe, ¿no? Esa era la concepción que él tenía, que es muy bonito, muy cálido, pero al final es un elemento vivo y tú lo colocas de una manera y 2 años después ya torció, ya cambió, ¿no? Entonces machacándonos de esta manera casi todas las reuniones que teníamos que ir con cuidado. Entonces una cosa que aprendimos fue la torsión máxima que podía tener uno de estos listones de madera, que eran 5 grados. Entonces nosotros, en vez de esperar a que torciera en un futuro, ya diseñamos en la base de estos paneles que fuera recto y en la superior que fuera inclinado, de tal manera que se conseguía esta superficie de doble curvatura que potenciaba o forzaba estos 5 grados de torsión. Digamos que la madera ya nosotros la torcíamos desde el principio. Y el efecto que conseguíamos, además de que la luz en Finlandia es muy horizontal, es que la sombra que se arroja sobre la fachada no tiene una diagonal o no es una línea recta, sino que son unas sombras en curva, ¿no? Y era un efecto que a nosotros pues en cierta manera lo intuíamos y de otra manera también lo descubrimos a la hora de construir, ¿no? Este fue un encargo que nos hicieron ellos mismos para conectar el parque con la isla y hemos colocado brevemente. Es un puente que trabaja que une los dos lados de la isla, porque no querían poner pilares al centro, porque aquí estaban las cimentaciones de un antiguo puente que se había caído hace 50 años, y el cliente nos dijo: ¿quieren reconstruir el puente antiguo o quieren hacer uno contemporáneo? Y nosotros dijimos: hacemos uno contemporáneo. Entonces propusimos este puente, que básicamente es una sección de chapas de acero cortén, que pensábamos que tenía mucha relación con el paisaje, un elemento que se autoprotege, ¿no? El mismo óxido del metal sirve de capa protectora del mismo metal, y los pliegues que hemos hecho aquí también sirven para, de un lado, tener una barandilla y de otro lado hacer un asiento, un banco. Esto porque el antiguo puente tenía en su centro un banco donde la gente se podía sentar y observar el paisaje, ¿no? Como lo mencioné también en el Centro Lorca, siempre que podemos nos gusta que el material que está en contacto con las personas pues sea un poco más suave. Entonces el cortén quizá visualmente es cálido, pero a la hora de sentarte puede ser muy frío o te puedes ensuciar, o puede ser incluso con las formas que aquí proponíamos lastimar, ¿no? Entonces hemos diseñado esta especie de banco barandilla, ¿no? Es un elemento que empieza como barandilla y se va transformando para que en el centro sea el banco, y entonces lo que está en contacto con las personas es madera, ¿no? Bueno, aquí está otra foto de este efecto de sombras curviadas que descubrimos en la fase de la obra, ¿no? Entonces el tratamiento de la madera, que esto es madera estructural, nos gustó. Bueno, teníamos la intención de poder controlar o prever cómo iba a envejecer, ¿no? Entonces lo que hemos puesto es como un velo, una veladura blanca en el interior, de tal manera que deja ver los nudos y la veta de la madera, y en el exterior hemos puesto una veladura color pues más dorado, más oscuro, de tal manera que íbamos tratando el interior y el exterior de una manera similar. A ver, nuestra intención era dejar la madera exterior al natural y que se fuera envejeciendo y que al final tuviera este color gris plata, ¿no? que incluso muy sedoso que puede llegar a tener esta madera, ¿no? Que es abeto. Pero hay un tema cultural que, así como a nosotros nos puede gustar o nos puede parecer exótico usar madera, allí les parece que una madera que no está tratada es como si fuera un establo, ¿no? Una granja. Entonces ellos decían: no vamos a dejar el edificio al natural,
bueno, nos sugirieron que buscáramos un acabado. Entonces buscamos un acabado que en 5 años se va a desaparecer, y entonces en 5 años lo que tarda más o menos la madera en envejecer y tomar ese color. Buscamos en las letras pequeñas de la veladura que pusimos, decía, la garantía es máximo 5 años. Entonces, vale, justo lo que necesitamos, porque en 5 años ya viene el color. Y este año tuve la oportunidad de volver ahí, y ya se ven unas vetas, unas aguas en la parte donde incide más el sol, donde este color grisáceo empieza a salir. Entonces hay unos degradados, según sea la parte sur o la parte norte, que el color se conserva o se va perdiendo un poco de una manera más natural, ¿no? Y esta es la visión. Igual que en el edificio de Granada siempre hay un elemento que desde el interior quieres captar, en este edificio lo que queríamos captar era el entorno, ¿no? La naturaleza, ¿no? Y estos efectos de espejo que resultaron en estos patios que hacíamos, en estos cortes, hacían un efecto caleidoscopio y periscopio para poder ver el lago y el bosque desde diferentes ángulos, ¿no? Vale. Entonces, si me estoy extendiendo me dicen y apuro, ahora empezamos la fase de concursos. Mostraré ahora 2 concursos. Uno que ahora estamos en una fase de proyecto básico avanzado o ejecutivo prematuro, no sé cómo llamarlo, porque en Noruega es un poco diferente. Este es una antigua, un silo forrajero, silo de granos, en Kristiansand, en Noruega. Y este proyecto lo hicimos en colaboración con los arquitectos, en sociedad con los arquitectos, Mestres Vage se llaman. Ella es catalana, él es noruego. Aquí está. Y en la foto salen los clientes también, ¿no? Aquí está Mara, por aquí no conoce. Los clientes y el project manager, ¿no? Y aquí está la maqueta un poco destrozada con la que usamos para fotografiar el concurso. Lo digo porque ya no es aquella figura del arquitecto como autor, ¿no? Realmente el escuchar al cliente es importante, el escuchar a la ciudad es importante, el trabajar en colaboración con otros despachos también es importante, y la verdad es que no solo es importante, es imprescindible. O sea, no puedes acceder a según qué proyectos con la poca experiencia que puedas tener. Siempre necesitas a alguien que te ayude a llegar un poquillo más allá, ¿no? Y en este caso la sociedad que hemos hecho con Mestres Vage ha sido muy fructífera, ¿no? Y ahora explicaré alguna cosilla más, ¿no? Este es el edificio, los silos de Kristiansand en su fase original, ¿no? Es un edificio que, como diría el profesor Antonio Armesto de Barcelona, los silos representan la forma objetiva, ¿no? Es como el ideal de una forma arquitectónica, y este edificio en concreto fue bendecido por Corbusier, ¿no? Cuando lo vio construido dijo que era como lo máximo. Entonces los arquitectos, que eran muy famosos en Noruega, lo equivalente a un premio FAT, ¿no? De aquí de España, fueron los que construyeron esto. Digamos que en ese entonces, cuando Noruega era pobre, porque Noruega llegó a ser pobre en alguna época, para los ayuntamientos, para los gobernantes, era importante demostrarle a la gente que eran capaces de alimentarlos, ¿no? De mantenerlos. Entonces invertían presupuesto y dinero a la hora de hacer edificios como esto, ¿no? Donde almacenan la comida. Por eso es que tienen tanto cuidado. Ahora ya es un edificio patrimonial, ha sufrido sus transformaciones, ¿no? Aquí se ve la junta, ¿no? Que se ha extendido al doble. El entorno en ese entonces todavía era muy industrial, y recientemente, hace unos 6-8 años se construyó la ópera, la casa de ópera en Kristiansand, por unos arquitectos finlandeses muy famosos, y recientemente esto está en un proceso de recalificación, donde hay viviendas de altura y viviendas en relación con el paisaje, y el encargo del concurso era transformar este silo en un museo de arte y el entorno cultural alrededor de él, ¿no? Aquí se puede ver las huellas del proyecto que ya estaba aprobado, de hecho ya estaba en curso cuando se hizo el concurso. Este sería la ópera, el centro de Kristiansand está hacia este lado, y
este sería el recorrido, ¿no? El mar se llega a meter por este canal, ¿no? Haciendo esta especie como de isla, y esta sería la escala que tendrían las edificaciones, o que ya tienen, porque hay unas que ya están construidas, pero era importante conservar las visuales desde el mar, porque esto también es un puerto turístico, llegan algunos cruceros, además de puerto industrial, pero la relación con la montaña y el mar era importante, ¿no? En rojo está representado la propuesta, ¿no? Y la propuesta de concurso incluía esta pastilla de aquí, estos dos volúmenes de aquí, y principalmente lo que sería el Museo de Arte, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue añadir un volumen posterior, de tal manera que la vista patrimonial, la vista que querían preservar, se mantenía casi intacta. De hecho, fuimos los que menos ocultábamos los hilos, ¿no? Solamente en una parte, o sea, parcialmente en la fachada atrás se ocultan, pero conseguimos, si vamos a estar, generar una especie de plaza protegida de los vientos que vienen desde el mar y hacer un ambiente urbano en esta zona de aquí, ¿no? El proyecto se acompañaba de lo que sería esta pastilla, que es un hotel, esto sería una escuela de música, que si todo va bien también nos la van a encargar, y esto sería una incubadora, ¿vale? Pero el principal objetivo es nuevamente lo digo, el museo, ¿no? Este sería la plaza o el ámbito urbano que nos imaginábamos, siempre los hilos con una presencia, y estos serían los volúmenes que estarían limitados entre los hilos y el canal, ¿no? Aquí se ve un poquito más en aproximación. Esta sería la casa de ópera, seguro que la habrán visto, es un falso techo muy sinuoso que se mete hacia el foyer. Todo esto sería el foyer de la casa de ópera, y la manera de relacionarte con un edificio tan potente quizá es siendo discreto, ¿no? Y tanto a Mara como a mí nos gusta empujar el lápiz y buscar la forma, pero aquí fue más bien un ejercicio de contención y tratar de poner cada cosa en su sitio, ¿no? De hecho, uno de los comentarios del jurado, cuando pasamos a la siguiente fase, porque eran dos fases, era que este edificio estaba muy bien plantado, pero le faltaba el efecto wow, o sea, buscaban un efecto wow, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, pues el efecto wow es muy relativo, pero bueno, al final lo que propusimos fue coronar los hilos con una cubierta, un restaurante en plan faro, ahora veremos alguna imagen, y abrir la planta baja, porque el antiguo edificio estaba cerrado, de tal manera que el edificio se relaciona en su planta baja y en su cubierta de una manera más representativa. También ocupábamos la terraza de aquí. Pero claro, los programas de museo nos pedían unos espacios potentes, ¿no? Grandes. Entonces, ahora veremos las plantas, pero así como respetamos la parte de afuera, entendimos que por dentro teníamos la oportunidad de intervenir de una manera un poco más contundente, ¿no? Entonces, como si fuera todos estos siglos juntos, una estructura en masa, liberamos la parte interior dejando los extremos y algún elemento puntual en los extremos, de manera que lo vaciamos y la parte de arriba se quedaba suspendida. Esto en teoría, obviamente, lo hablamos con los ingenieros, ¿no? Porque no funciona del todo así, pero bueno, el elemento a compresión se resolvía con una especie de ruedas de bicicleta, como si fuera que se iban colocando en los puntos donde la compresión hacía que fallara, pero más o menos este sería el diagrama que proponíamos a la hora de vaciar el interior del silo para poder, en algunos puntos, como sería aquí, poder tener zonas mucho más amplias, ¿no? Porque si no serían espacios muy medidos. Vale. Esta es la maqueta que veíamos al principio, donde salíamos todo el equipo. Este es el fotógrafo José Evia, que nos echó una mano. Hicimos la maqueta a escala, no fue ni 1:100 ni 1:200, sino fue escala 1 al lente del fotógrafo. O sea, lo que nos interesaba era capturar el
el interior de este espacio a través de la cámara de este fotógrafo. Y esta es la foto que estaba tomando anteriormente y nos sirvió también para probar la luz, ¿no? Lo íbamos tapando, de tal manera que también la fotografía y la maqueta nos sirvió como elemento de estudio. Esto también se presentó ya en la segunda fase del concurso, ¿no? Esta es la vista como desde un nivel superior donde se ve el foyer. ¿Vale? Y así es la situación como está ahora. Realmente necesita un tratamiento no solo superficial, sino más contundente, porque esto ya está cambiando de fisonomía, ¿no? Ahora mismo decía que no sabía en qué etapa estábamos. Es un proyecto público-privado, o sea, el edificio pertenece a la ciudad, pero el contenido, las obras de arte pertenecen al privado. Entonces, siempre hay temas políticos. La izquierda dice, ¿por qué vamos a regalarle un edificio a una persona millonaria? Y la oposición dice, bueno, es que a lo mejor necesitamos estas sinergias para poder generar otras cosas, ¿no? Entonces, estos temas son los que han hecho que se vaya retrasando, ¿no? El concurso lo ganamos hace 2 años y estamos ahora en una fase de ejecutivo prematuro, ¿no? Y ya para terminar, no los voy a atabalar demasiado. Es un concurso que ganamos en nuestra tierra, en México. Nos hizo especial ilusión. Lo hicimos cuando todavía nos llamábamos MXSI. Y lo hicimos en colaboración con SPRB Arquitectos, que son muy amigos nuestros, muy amigos nuestros. Y un día me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, está este concurso, ¿y lo quieres hacer? Y yo, vale, y lo hicimos. Y entonces nos fuimos, haciendo... nosotros extendíamos las horas de noche, que eran sus mañanas, y ellos extendían sus horas, o sea, adelantaban sus horas de mañana para coincidir. De tal manera que el concurso eran como 2 despachos, pero no simultáneos, sino que eran casi 24 horas de trabajo. Fue bastante intenso, pero dio fruto. Es uno de los pocos concursos que se han hecho en México en los últimos años y tuvimos la suerte de ganarlo, ¿no? Solo como bagaje, la Ciudad de México, aquella canción de Guadalajara en un llano y México en una laguna, es verdad. O sea, la Ciudad de México fue fundada sobre un lago. Aquí está una imagen de la antigua ciudad. Este es el Cerro de la Estrella, donde actualmente está el distrito de Iztapalapa, donde se hará el Museo Interactivo Infantil, que es un museo para los niños, ¿no? en esta zona. Actualmente Iztapalapa es la zona más poblada de México. Si la Ciudad de México tiene 20 millones, Iztapalapa tiene 2 millones. Es la zona que más población infantil tiene, pero también es la zona que más delincuencia hay, ¿vale? Entonces, no solo era una intervención cultural, sino también es una apuesta de regeneración urbana, ¿no? Entonces, visto así, entendiendo esto, era la propuesta que hacíamos. Bueno, y a nivel meramente anecdótico, la manera como construyeron en el lago era a través de estos árboles que se llaman ahuejotes, que eran la estructura que hacía como de contención para ir poniendo las hortalizas, y al lado ven los canales, y esto derivó o degeneró en lo que es ahora la Ciudad de México. Y aquí está el Cerro de la Estrella, donde está Iztapalapa, ¿no? Más o menos la mancha urbana, y donde estaríamos nosotros, bastante céntrico. Y bueno, también aquí hay un tema de intereses públicos y privados. En México en la Ciudad de México hay una estrategia de renovar los nodos de movilidad a través de la iniciativa privada, de tal manera que la iniciativa privada actualiza, moderniza estos nodos a cambio de tener superficie comercial por la que se pueda explotar, ¿no? Y esta era una estrategia. Solo que la Ciudad de México pidió que además se hiciera un equipamiento cultural dedicado a los niños, ¿no? Entonces digamos que este sería aquí 1 metro, ya ves
medio de transporte más usado en la Ciudad de México es el metro. Aquí hay una estación elevada. Esta es una zona de aparcamiento de autobuses, pero también es un nodo donde los autobuses de aquí se van a otras localidades, ¿no? Entonces, esto tendría que derivar y cambiarse en lo que sería un centro intermodal o un shopping mall. Es una cosa rara, ¿no? El problema que nosotros veíamos es que en esta zona es la que se designaba, más o menos un cuadrado aquí, es lo que se designaba para el museo, pero nosotros lo que veíamos es que si la movilidad se manifestaba en planta baja, que eran los autobuses, y esto era un centro elevado, todo el comercio estaba en la planta primera, y en el programa nos pedían que la entrada al museo estuviera en la planta primera, ¿vale? Entonces a nosotros se nos hacía algo como contradictorio, porque negabas la posibilidad de que el espacio público sucediera en la planta baja, cerca de la calle, cerca de las plazas, ¿no? Entonces nosotros lo que propusimos fue un lema que se llamaba Hagamos Ciudad, que quizá aquí suena muy conocido, pero en México realmente no es algo que se haya usado, y demostramos o explicamos las posibles estrategias, cómo abordar un espacio para los niños en esa zona. Hubo propuestas de arquitectos contra los que competíamos que hacían como un fortín, ¿no? Como si fuera un claustro donde el espacio público sucedía dentro y el museo funcionaba de muralla, de tal manera que negaba toda la ciudad y protegía a los niños, ¿no? Entonces es una estrategia que a un padre de familia ya le gusta, o sea, ya le va bien, ¿no? Que el niño esté protegido y no esté en contacto con la calle. Había otros que eran lo que proponían ellos, poner el espacio público en cubierta. Pero claro, la relación con la ciudad no puede ser una puertita de ratón, ¿no? Tiene que ser un poco más, al menos era nuestra percepción, un poco más amable, ¿no? Entonces lo que nosotros proponíamos era que el espacio público sucediera en varias alturas, pero principalmente en planta baja. Entonces el edificio, en vez de ocupar toda su planta, se retrasaba, ahora lo explicaré un poco más, en una especie de bandas, de tal manera que el espacio público invadía incluso dentro de lo que sería el edificio, ¿no? Aquí sería una imagen, casi más un ideograma. Esto es un alzado planta, ¿no? En negro representamos esta visión del shopping mall, o sea, como muy negativo, ¿no? Que nosotros lo veíamos así, y en blanco poníamos el museo, casi con una geometría que se separaba, ¿no? El concurso quería que el edificio fuera como parte del centro comercial, y nosotros lo que hicimos fue separarnos, ¿no? La estructura lineal viene porque nos habían pedido que la retícula estructural respondiera a 10 por 10 metros, que era el proyecto que ya tenían para el aparcamiento del centro comercial, ¿no? Entonces eran ciertas limitaciones que ya teníamos en el concurso, y que nosotros lo vimos como una oportunidad para generar un sistema diferente, ¿no? En blanco representamos el espacio público, cómo iba impregnando y haciendo que la ciudad se apropiara de este espacio público, un poco como lo que se ha hecho en Medellín, en Colombia, donde un equipamiento cultural es un activador, un detonador de la seguridad, ¿no? del espacio público, ¿no? Entonces aquí a nivel de esquema explicamos cómo nos separábamos. A nivel estructural lo que proponíamos era tocar el suelo en muy pocos puntos y jugar con esta especie de módulo encubierta en V, como si fuera una gran viga que va de un lado al otro, y desplazarlo en planta, como lo explicaba en el otro esquema, y en sección para captar luz en su parte vertical, ¿no? Y así como lo he dicho en otros proyectos, siempre que podemos tocar tema de textura, tema de materia, lo hacemos, ¿no? Este sería un hormigón armado, otra vez, pero ahora vemos alguna foto, se toca el color, se toca la textura y las estrías, ¿no? Sería como una especie de los árboles que servían para las chinampas, sería la estructura, y entendemos todo este espacio público como si fuera un bosque abstracto de aquellos que mostraba en las primeras imágenes, ¿no? Entonces el espacio público en sus diferentes configuraciones, la plaza, el zaguán, el porche, la terraza, intentamos elementos que son conocidos por el mexicano, que sucedían en diferentes partes
del proyecto, ¿no? Todo esto acompañado con vegetación autóctona del sitio. Entonces, la parte geométrica, tenemos que reconocer la influencia directa que tenemos del artista plástico Pablo Palazuelos, y esta secuencia o esta serie de proyectos que él tiene sobre el número y las aguas, que son unas estructuras geométricas que configuran el espacio de diferentes maneras, pero la lectura de esta estructura plástica se entiende. Nosotros la quisimos implementar de una manera mucho más tranquilo a través de estos muros a 45 grados que van haciendo que el espacio exterior vaya fluyendo hacia el interior, ¿no? Esa sería la visión desde la plaza, como el edificio realmente es muy abierto. El edificio es plaza, la plaza es edificio, y el espacio privado funciona a partir de la planta primera, pero digamos que el espacio público sí sucede en la planta baja. Es una apuesta arriesgada, o sea, el cliente lo sabe, la ciudad lo sabe, pero están convencidos y lo quieren intentar, ¿no? Siempre se puede cerrar, siempre se puede poner una valla y controlarlo, pero hasta ahora lo que están construyendo está abierto, ¿vale? Entonces aquí se ve un poco la secuencia de lo que hablaba, ¿no? Estos desplazamientos en vertical que permiten que la luz se vaya filtrando. Algunas de estas cubiertas se pueden poblar con vegetación, y siempre hay al centro un espacio interior que permite tener este control visual entre los diferentes lugares, de tal manera que no te sientas perdido, porque a fin de cuentas esta secuencia del número de las aguas es es un laberinto, ¿no? Que a los niños, si el cliente ahí es un niño, pues ya les interesa aprender, descubrir, tener la curiosidad, ¿no? Esta sería una visión réplica de la que mostraba hace unos momentos, ¿no? Esta sería del interior hacia el exterior, y aquí se verían los muros en su magnitud. Realmente nosotros estábamos un poco asustados cuando hicimos el concurso, porque los muros superan los 20 metros de altura, más, y cuando estábamos presentando la segunda fase del concurso nos preguntaron al jurado ahí directamente, ¿y cuánto mide el vestíbulo? Y nosotros, con la boca pequeña, dijimos 20 metros, ¿no? Y ellos, 20, podría medir más. O sea, en México la visión de lo monumental es diferente a lo que tenemos aquí. Nosotros teníamos como miedo de sacar la mano porque nos iban a pegar, pero en realidad ellos querían algo más. Esto ha decantado y ahora son más de 25. Pero bueno, ya veremos cómo acaba. Aquí se ve un poco la idea de poblar las terrazas de estos módulos estructurales que no llegan hasta la cornisa más alta, sino se quedan en plantas más inferiores, de tal manera que los espacios interiores también pueden invadir y poblar de espacios interactivos para el niño también en los exteriores, ¿no? Esta sería la visión de uno de estos espacios exteriores o semi-exteriores, nuevamente relacionándote con el entorno que te envuelve, que sería el Monte de la Estrella que está por ahí, ¿no? De tal manera que el niño es parte de la fachada, o las actividades también son parte de la fachada, pero también el exterior es parte de lo que tú ves desde el interior. Bueno, esta es la última imagen. Esto es realmente ya el edificio va por acá. Armado hay el que te puedas imaginar y más. Los muros en concurso eran 80 centímetros. El cálculo del sismo en México, que es muy fuerte, eso lo sabemos, pues hizo que se engordara un poquito más. Y las desviaciones geométricas del constructor, porque hay errores, no querían tirar uno de los muros, y entonces en vez de tirarlo y volverlo a poner exactamente a 45 grados, lo que hicieron fue engordarlo de un lado y de otro. Entonces nos podemos encontrar muros muy gordos aquí. Pero bueno, esta es la imagen que tenemos ahora del edificio. Es un hormigón tintado, como color paja, color arena, y con estrías que van variando conforme va subiendo al interior. Cuando está más abajo hay más estrías, cuando hay más las partes superiores hay menos estrías, ¿no? Y ya está. Hasta aquí la charla. Espero que no los haya aburrido, y si tienen alguna pregunta, pues encantado. Muchas gracias.